cuenta ustedes, muy acotado. ¿Acotado a qué? Pues a la interpretación de los tribunales internacionales, porque voy más lejos, a ver. Todo esto ya lo estoy escribiendo, va a ir entendiendo. Supongan ustedes que el Estado mexicano es una interpretación en juicio de amparo, en controversia, en términos de lo que él considera, a través del pleno de la Corte, la mayor protección posible, y de acuerdo con la interpretación de un tratado internacional firmado por México. Y este asunto es llevado primero ante la Comisión Interamericana y después ante la Corte. ¿La Corte Interamericana podría modificar el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Sí. Por lo tanto, lo más seguro para la Corte es hacer la interpretación que le diga ya la Comisión Interamericana. Porque al final de cuentas, la que va a controlar a la Corte, ¿qué va a hacer? La Corte Interamericana. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Ahí ya está. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Antes que nada, me da mucho gusto saludarlo, de igual comportamiento que su alumna. Ya no veo. Ustedes se ponen más guapas y más jóvenes. Y yo más viejo. La verdad es que, como siempre, lo admiro por su amplia explicación, enfocándose a los derechos humanos. Mi pregunta va a ir en torno, en lo relativo justamente a los criterios de jurisprudencia orientadores, es decir, los juzgadores. ¿Cómo debemos de interpretar esa parte de que la jurisprudencia que dictan los organismos internacionales deba ser nada más un criterio orientador? Es decir, ¿cómo la debemos interpretar? Sí, ese es un problema. Miren, sí hay una técnica. De hecho, voy a dar un curso, no estoy hablando, sobre cómo hacer sentencias con base en tratados internacionales. Más o menos el criterio sería así, grosso modo así. Usted lo que tiene que hacer primero es, esto se va, y aquí Paco Ramón González sabe más que yo de aplicación jurídica. Si es un problema de aplicación de normas, es decir, simplemente elegir cuál es la norma más adecuada. Si hay dos normas y al cual le corresponde decidir si es la norma A o B, tendrá que decidir la norma cuyo contenido, cuyo predicado sea más acorde con el Tratado Internacional o con la jurisprudencia de la Corte más orientadora. ¿Están? Esa es ahora. Si no es un problema de aplicación de normas, sino de principios, entonces lo que usted tendría que buscar es el tratado internacional, la jurisprudencia o el criterio de una Corte internacional que armonice esos principios, lo cual no es fácil. A lo mejor usted va a tener como jueza que hacer la interpretación en el caso concreto con lo que se llama argumentación externa. Ya no es una argumentación silogística, aplico esto porque hay una hipótesis general, un caso concreto y la norma es la que se aplica. No, ahí lo que va a tener que hacer es dar razones por qué en ese caso concreto un principio está por encima de otro y lo desplaza, y que ese criterio está soportado por un criterio de un tribunal internacional que comparte esa idea fundamental. Es así. Sé que decirlo suena muy facilito y sé que ya ponerlo en sentencia y hacer la manipulación no es nada fácil, pero eso requiere una técnica jurídica. Claro, eso es lo que se tiene que hacer. Hay una técnica para redactar eso. Lo que pasa es que los tribunales es normal. Ustedes, jueces mexicanos, aplican normas, no aplican principios. Y si aplican principios, hacen algún razonamiento. Hoy ya los tribunales, por ejemplo, la Suprema Corte, ya están aplicando principios. Lo que pasa es que con los principios, este es un tema apasionante, ya, puro que acabo. El tema de los principios es muy interesante por lo siguiente, porque los principios, para Ronald Dworkin, Robert Alex, todos estos autores que ustedes conocieron conmigo y yo conocí con ustedes, las normas son algo distinto a los principios. Si los principios son estándares para resolver casos difíciles. Entonces, un estándar yo lo puedo modificar, ajustar, ampliar. La norma no. La norma tiene un predicado, la aplico el caso concreto. Y entonces entramos en el manejo de una argumentación diferente. Es una técnica de argumentación diferente. No imposible, muy divertida, con sus grados de complejidad, pero racional. Voy a dar un curso en el texto sobre eso. ¿Qué es más sobre eso? ¿Qué es una cosa? Bien bonita. Eso es. Bien, pues, doctor, yo cuando salió la reforma constitucional el 10 de junio del año pasado, la leí, yo pensé que ya estaba actualizado sobre la materia. La verdad es que estaba yo en un graso error porque la brillante exposición que hoy
nos ha obsequiado que hace esa reforma tiene todavía muchísimos temas que tan sencillamente hoy nos ha explicado. Yo quisiera, en función de el comentario que hizo sobre el modelo español que estaríamos tomando ya a partir del año pasado, y esta otra propuesta, como usted sabe, no soy constitucionalista, pero obviamente me interesan todos estos temas. La propuesta que hace años se escuchaba aquí en nuestro país sobre la creación del Tribunal Constitucional, que sí existe en España. ¿Cuáles serían? ¿Nos tendría México necesariamente que crear un Tribunal Constitucional o eso ya no es necesario ante el control injusto? Excelente pregunta, magistrado. A ver, yo tampoco soy constitucionalista. Yo le sé algo al derecho constitucional, del derecho constitucional. Tengo mi respeto a los constitucionalistas, que es un de aprendo a ello. Mira, yo veo el tema desde una doble perspectiva. Desde una perspectiva de practicidad y de una perspectiva ya institucional. En el propio englose, la Corte se llama a sí misma Corte Constitucional. Hay ahí un par de párrafos donde el ministro en el englose dice: sí somos un tribunal constitucional. Y me parece que la Corte está funcionando como un tribunal constitucional y no como una Corte de casación, que fue como funcionó durante muchos años. Me parece que la Corte sí está asumiendo el trabajo de una Corte constitucional, es una Corte que resuelve problemas de colisión entre normas constitucionales, entre normas de segundo nivel y normas constitucionales, y que analice la clase de los principios jurídicos contenidos en las normas. En ese sentido, la practicidad me dice no sería necesario crear una Corte constitucional. Ahora, el modelo institucional mexicano no los complicaría, Carlos, porque ¿qué le dejas a la Corte? O sea, crear un tribunal constitucional o transformar la Corte y llamarle tribunal constitucional, no lo sé. Yo creo que la Corte en ese sentido está funcionando bien. Me parece que la Corte está funcionando como un tribunal constitucional exitoso, con medidas novedosas. A veces va bien, a veces la riega, pero el que expone. Y la Corte ha adoptado un criterio moderno de estar en televisión, de hablar de los ciudadanos. Yo te diría, por tanto, que creo que la Corte está funcionando bien en ese sentido, no es necesario crear un tribunal constitucional, y que por razones de practicidad y de estructura del sistema, yo me quedaría así, siempre y cuando los colegiados funcionen bien para que esto tenga resultados. Allá todavía hay una pregunta. Ya entonces ponerse los puros que llevan igualmente. Buenas tardes, el Tribunal Electoral. Se habla del control de la constitucionalidad. El artículo 99 de la Constitución Federal dice: las salas del Tribunal Electoral por el Judicial de la Federación podrán no aplicar en casos concretos leyes que vayan en contra de la Constitución. Mi pregunta sería, pero no dice los facultades exclusivas, no la dice. No la dice, pero por eliminación la tiene. Y la propia Corte aquí lo está diciendo en su resolución, que esta es una de las formas excepcionales, exclusivas y específicas de control constitucional que tiene un tribunal, que en este caso es el Estado. Yo sí creo que es una facultad exclusiva, y no solamente porque de suyo nace esa naturaleza, sino porque primero, por materia, la única que se puede pronunciar en materia electoral sobre este tipo es el Tribunal Electoral. Ahora, yo no sé si su pregunta va a entrar en el sentido de que es posible, más adelante, estar otorgando facultades exclusivas a otros órganos para emitir cierto tipo de resoluciones. Bien, en materia administrativa, el procedimiento abreviado ya no tiene control de constitucionalidad. Tampoco tiene control de constitucionalidad. Y no lo dice expresamente la ley. Sino si usted sigue un juicio abreviado de un magistrado de la Sala Superior que emite un criterio con base en un tratado internacional, ya no es revisable por qué. Entonces, es un tema de cómo se estructuró el modelo. Yo creo que en el caso del Tribunal Electoral se
se hizo con plena conciencia y está bien conceptuado. Pero en el caso del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa es un accidente de diseño. No lo pensaron así porque no estaba en control de eso. Entonces, ahí sí un juez se queda libre. La única manera de rebatir eso sería ante comisión y corte intermedia. Sí, mi idea va un poco más allá en cuanto al control de la convencionalidad por parte de los tribunales electorales locales. Ante un planteamiento, ¿podría? Claro, lo pueden hacer, por supuesto que sí. Como cualquier otro juez. No en términos de lo que dice la Constitución, porque ahí ese es exclusivo para un tribunal. Pero los jueces podrían, por supuesto, no solamente los electorales, pero cualquier otra materia, hacer la aplicación. Lo que hace es desaplica la norma, simplemente no la aplica, no hace ninguna declaración general sobre la constitucionalidad de esa norma y solamente tiene efectos para las partes en el caso. Por supuesto. Bueno, yo es una pregunta, y si quieren con esto concluyo. Es una muy buena pregunta de Alfredo Domínguez. Él se dice: ¿qué opinas sobre los riesgos de la falta de unidad, coherencia y homogeneidad que puede provocar el control y uso de la constitucional sobre los sistemas jurídicos mexicanos? Pues lo mismo que los propios ministros de la Corte y el resto de los jueces del sistema jurídico mexicano. Habrá que ir buscándole una forma de que esto sea para bien y que no pueda generar un desorden en la aplicación de criterios. Ya se hizo famoso este juez de Nuevo León, ¿verdad? En Nuevo León, que ya por ahí se aventó su criterio, y yo decía, aquí existe el riesgo, y no lo digo de forma peyorativa. Ustedes han oído hablar del juez Garzón, ¿verdad? Este juez español que aplicaba jurisdicciones universales y que quiso buscar a los de la Guerra Civil Española, que ahora ya están inhabilitados en España. Bueno, pues algunos jueces van a ser muy entusiastas. Ténganlo presente. Para bien, ¿cómo no? Para bien y para mal. ¿Cómo lograr la homogeneización? No lo sé. Yo creo que entramos en un terreno desconocido. Y lo vamos a ir conociendo. Los años que nos quedan de vida nos va a tocar ir viendo si esto fue bueno para México o lo que único que hizo fue meternos en un problema de desorden. Ojalá sea para México, pero es cuestión que queremos vivir. Muy bien, muchísimas gracias. Mario Álvarez Ledesma, el Tribunal Estatal Electoral le felicita y agradece su brillante ponencia. El magistrado presidente Fernando Rubén Escobar procederá a hacer entrega de reconocimiento a su brillante conferencia magistral en este evento. El doctor Mario Álvarez Ledesma, los integrantes del Tribunal Electoral del Estado, agradecemos su presencia y su extraordinaria exposición el día de hoy. Estamos muy agradecidos por ustedes. Agradecemos a las personalidades que integraron el honorable presidio, así como al doctor Mario Álvarez Ledesma por su distinguida conferencia magistral, a la directora de esta Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Teófilo Olea Leiva, así como al demás personal, a quienes les damos el más cordial agradecimiento por la calidez de su hospitalidad, haciendo posible la realización de este evento, y a cada uno de ustedes por su presencia e interés durante el desarrollo de la conferencia magistral que se ha llevado a cabo en este auditorio.